Vamos con el espacio de Que ni mate ni engorde, vamos con este espacio que una vez a la semana nos está llevando a saber más de las patologías que pueden aquejar a nuestro aparato digestivo, pero también de ciertos mitos, ciertas mentiras, ciertos fakes, está muy de moda ahora el término fakes, modas, también modas, y por supuesto vamos conociendo cada una de las partes de nuestro aparato digestivo. Déjeme en primer lugar que salude a la doctora que nos guía a través de este periplo y de este trayecto, como es la doctora Lorena Hidalgo, médico digestivo especializada en hígado. Doctora, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola Emilio, pues ahora que ya se empieza a ver cerquita el fin de semana, un poquito más contenta. Verdad, claro que sí. Se acerca el fin de semana, aunque venga una helada y caigan chuzos de punta, pero si es fin de semana como que es otra cosa. Que no es igual, que además en fin de semana, pues si te tienes que quedar en casa, te quedas en casa, pero entre diario no puede ser. Bueno, vamos a hablar, como en las últimas semanas hemos hablado de algunas enfermedades, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, y hablábamos de la sangre oculta en heces. A mí me gustaría que hoy hablásemos del cribado que nos ayuda a diagnosticar un cáncer de colon. Y precisamente nos han dicho que hay una prueba ahora mismo que bueno, se está potenciando mucho y que parece que da un buen resultado a la hora del diagnóstico, que es la búsqueda de sangre oculta en heces. Pero no sé si esta es la única opción y la más fiable. Bueno, la sangre oculta en heces se ha posicionado como una buena manera de hacer un cribado, porque es exactamente el objetivo que tiene, es hacer un cribado, o sea, filtrar entre la población general en esos pacientes que pueden tener un riesgo de tener una lesión que puede acabar siendo un cáncer o incluso un cáncer de colon. ¿Cuándo está indicado? Pues la sangre oculta en heces está indicado respecto al cribado del cáncer de colon en pacientes a partir de los 50 años de edad que no tienen ningún síntoma, esto es importante, pacientes sin síntomas, sin ningún factor de riesgo asociado, y está indicado como una prueba de prevención, o sea, como igual que una mujer se puede hacer una mamografía, igual que los hombres se hacen el control de la próstata, esto ya se ha incluido en los programas de salud, en la sangre oculta en heces, como una manera de filtrar entre la población general esas personas que pueden tener una lesión precancerosa para prevenirla y para prevenir el cáncer de colon, para extirparla. ¿Es la mejor prueba? No. Es la prueba más cómoda y más rápida, pero no es la mejor. Vale, yo entiendo que haya mucha gente que cuando llegue el momento y quieran prevenir, pues opten por la sangre oculta en heces, porque es tan sencillo como dar una muestra de las heces y ver qué es lo que hay ahí, ¿no? Quizá les dé un poco más miedo el diagnóstico visual, o sea, lo que sería la colonoscopia para ver en realidad cómo se encuentra el intestino. Pero me da la sensación de que, claro, esta es la prueba más acertada para encontrar el problema. Claro, esto es lo que nosotros llamamos el patrón oro. Esto sería la mejor prueba para diagnosticar un cáncer de colon o lesiones, pólipos, en este caso, que pueden llegar a ser cáncer con los años. En el caso de Castilla-La Mancha, cuando nosotros cumplimos 50 años, nos va a llegar a casa una cartita para que vayamos a nuestro centro de salud y hacernos esta muestra de sangre en heces. Entonces, es cierto que un paciente que se encuentra bien, que no tiene anemia en la analítica, que no tiene ningún síntoma, que su ritmo intestinal es el mismo de siempre y que tiene una analítica de las heces, una sangre oculta en heces negativa, pues puede quedarse relativamente tranquilo. Pero la realidad es que la sangre oculta en heces es fiable en el 70% de los casos. Eso significa que hasta en un 30% nos dirá que es negativa cuando a lo mejor sí que hay algo. De igual manera que hay muchísimo falso positivo, porque si tenemos una hemorroide interna, una fisura o una hemorroide externa, pues nos va a salir positivo, por supuesto. Entonces, ¿qué opción tenemos? Pues tenemos la opción de hacernos una colonoscopia. La colonoscopia es una prueba que se va a hacer normalmente bajo sedación. El paciente va a recibir una medicación por la vena que nos va a dejar dormiditos de una manera confortable, ya que es una prueba molesta. Vale. Molesta, no dolorosa, molesta. Bueno, dolorosa. Vale. La mayor parte de los pacientes que no se dolor. duermen lo que perciben es dolor, efectivamente. O sea, el protocolo no obliga a que haya sedación, el paciente elige.
Bueno, el paciente siempre elige. Lo recomendable, salvo que haya una contraindicación médica, es recibir una sedación. Es una prueba que no es necesario sentir dolor. El dolor también es peligroso y en pacientes sin otras comorbilidades hay que hacerlo bajo sedación porque no es necesario sufrir. No, desde luego no hemos venido a sufrir, siempre que se pueda evitar. Hasta el código deontológico en medicina lo que pide es eso, ¿no? El evitar sufrimiento al paciente. Es verdad que hay pacientes que se lo han hecho alguna vez despiertos y que lo toleran perfectamente y que prefieren hacérselo despierto, pero lo recomendable es dormirnos. Te voy a explicar un poquito en qué consiste una colonoscopia, Emilio. A ver. La colonoscopia es una prueba en la que a través de un tubo flexible, finito y largo, con una cámara y con una luz, vamos a introducirla por el recto y vamos a recorrer todo el intestino grueso y probablemente también lleguemos a los últimos centímetros del íleon, que es el último trocito del intestino delgado. Vale. Para poder hacer esta prueba no podemos venir de casa así tal cual, tenemos que hacer una preparación previa que normalmente, aunque va cambiando en cada centro, pero normalmente son unos días de una dieta sin residuos, en la que no vamos a tomar ni verdura, ni fruta, ni otras cosas que nos puedan dejar residuos. Y normalmente también 24 horas antes de la prueba haremos una dieta estrictamente líquida. Y luego nos tomaremos unos sobrecitos o unas botellitas de un producto que lo que es como un laxante muy fuerte para que el colon venga totalmente vacío o lo más limpio posible para que podamos ver perfectamente con la cámara toda la mucosa, todo el revestimiento del intestino y poder descartar lesiones pequeñas, esos pólipos, que en la misma prueba podremos quitar la mayor parte de las veces para evitar que con los años acabe desarrollando un cáncer de colon. Perfecto. O sea, estamos hablando de una preparación previa a la prueba en sí misma para vaciar completamente el intestino de heces, dejarlo limpio y que se pueda acceder con más facilidad y además verlo bien. ¿Este tipo de prueba tiene algún riesgo? Bueno, como cualquier cosa que se hace en un hospital, tiene riesgos, sí, los tiene. Es verdad que afortunadamente las complicaciones son bajas, pero puede haberlas desde las mismas de la sedación, pues porque podemos tener una complicación anestésica, a luego las que lleva la prueba de forma inherente, como es, pues podemos tener dolor al acabar la prueba, porque para nosotros poder ver por el interior hay que insuflar aire, el tubo va metiendo aire, y aunque luego intentemos aspirarlo y parte del aire, dependiendo del hospital, se utiliza CO2, que el CO2 del mismo organismo lo absorbe, pero si no, por mucho que nosotros intentemos luego dejar el colon como estaba, pues algo de gases se suelen quedar dentro y el paciente puede tener molestias. Y luego hay otras complicaciones más graves, como son que al fin y al cabo estamos introduciendo un tubo por el intestino y puede haber riesgo de perforaciones. Más riesgo aún si hemos quitado un pólipo, cuanto más grande el pólipo, más riesgo de que al cortar el pólipo se haga un agujerito en el intestino. La mayor parte de las veces podremos resolverlo en la misma endoscopia, pero a veces requeriremos de llevar al paciente a quirófano y coser ese intestino en un quirófano. Normalmente cuando se realiza esta prueba, y sabiendo que existe este riesgo, los médicos ya están preparados para lo que pueda ocurrir, para reaccionar cuanto antes. Lo que me sorprende mucho es, o sea, los pólipos, me imagino que hasta cierto tamaño, ¿no? Pero ¿lo pueden ustedes quitar con el mismo tubo con el que están realizando la prueba? Sí, los pólipos normalmente se quitan en el mismo momento. Los hay de distintos tamaños, los más chiquititos se quitan con una pincita. Los que son más grandes hay lo que nosotros llamamos asa, que son una especie de aro, de lazo metálico que va a ahorcar el pólipo y lo va a cortar o bien tal cual o incluso conectándolo a una fuente eléctrica de manera que hacemos como hace de efecto de bisturí eléctrico para que nos entendamos. Que autoriza, al mismo tiempo que corta, cierra los vasos para que no haya sangrado. Algo así, exactamente. Y si el pólipo ya es muy grande, pues hay que requerir otro tipo de técnicas en las que se infiltra una sustancia entre el pólipo y la muscular del intestino para evitar perforaciones y poder resecarlo. Hay muchísimas técnicas cada vez más avanzadas, de manera que podamos evitar al paciente, dentro de lo posible, tener que acudir a un quirófano para quitar esos pólipos. A veces no es posible, son pólipos grandes y que sí o sí van a requerir una cirugía. Bueno, yo entiendo que hay gente que siempre tiene muchas reservas para todo lo que conlleve una sedación, para todo lo que conlleve una prueba más o menos invasiva, pero la recomendación estaría en hacerse sin duda alguna la colonoscopia y dejarnos de miedos, porque a lo mejor nuestro miedo va a servir de escudo para generar un problema bastante mayor.
Mi consejo personal, que es el que yo doy a todo paciente que viene a mi consulta mayor de 50 años o menor, pero con otras cosas, porque a veces hay pacientes menores, ahora también me gustaría comentarte eso, que tienen que hacerse una colonoscopia, es que al menos una colonoscopia tenemos que hacernos. Es verdad que las colonoscopias tienen una indicación muy clara. También tenemos pacientes que nos vienen todos los años porque se quieren repetir la colonoscopia. Y la realidad es que si tenemos una colonoscopia bien preparada, o sea, no teníamos restos de heces, bien hecha y no teníamos ninguna lesión, hasta dentro de 10 años no tendríamos por qué repetirnos la colonoscopia. Perfecto. O sea que bien hecha nos está cubriendo durante un plazo de 10 años. ¿Estos plazos se acortan en función de la edad o no? Esto está no, establecido. Se acortan en función de que apareciera algún síntoma o, por supuesto, se acortan si en una colonoscopia nos han quitado pólipos. En función del número de pólipos, el tamaño del pólipo y de lo que sea ese pólipo una vez analizado al microscopio, a veces se acortan los plazos y, efectivamente, a veces hay que repetirla en 1 año, en 3 años, en 5 años, en función de estos datos. Y lo que nos va a marcar cuándo nos tenemos que hacer la siguiente colonoscopia es nuestra colonoscopia, porque hay mucho paciente que nos dice, ya, pero es que mi padre tuvo un cáncer de colon. ¿Vale? Por eso vamos a empezar a hacerte la colonoscopia en un momento determinado según tus circunstancias. Entonces, si nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, nuestro hijo es más raro por esto que voy a explicar, han tenido un cáncer de colon, hay que restarle 10 años para empezar a hacernos la colonoscopia. Si esos 10 años se nos va a una edad superior a los 50, que es la población general, pues entonces empezamos a los 50. Vale. Pero si a veces hemos tenido antecedentes familiares en pacientes muy jóvenes, pues un padre a los 45 años, nosotros tendremos que empezar a los 35, por el mismo motivo que las colonoscopias se espacian 10 años, porque desde que un cáncer nace, suele nacer como un polipito y ese pólipo tarda unos 10 años en convertirse en un cáncer de colon. Entiendo. Bien, o sea, jugamos con esos plazos que son más que razonables para intentar siempre evitar el tener que enfrentarnos con un cáncer de colon, a pesar de que sea uno de los cánceres que mejor pronóstico suele presentar. No quiero generalizar porque luego cada uno es un mundo distinto. Bien, bueno, pues los 50 años, ahí es donde tenemos el baremo, por lo menos en Castilla-La Mancha, aunque sé que hay otros sitios donde están empezando a adelantarlo y lo están empezando a hacer a partir de los 45. Pero esto ya, en cada sitio, las competencias sanitarias, pues cada uno van decidiendo. Pero en general 50 años o 10 años antes del familiar más joven afecto. Bueno, pues así de claro, no le teman a la colonoscopia, que aquí de lo que se trata es de que estemos sanos. Una prueba diagnóstica, porque al fin y al cabo lo que intenta es ser diagnóstica, preventiva, y en ocasiones, pues ya habéis visto, se puede quitar un pólipo, estamos solucionando el problema antes de que de verdad termine de surgir. Pues doctora, no sé si quiere apuntar algo más. Pues no, nada más, que vengan tranquilos a la colonoscopia, que lo peor es la preparación, pero no se van a enterar de nada, y la colonoscopia salva vidas. Eso es, y si te quedan gases, pues como otras veces, luego se pasan. Y tengo entendido que además el sueño es placentero, es una auténtica maravilla. Bueno, es maravilloso. Antes de terminar, sí le voy a hacer una pregunta que me acaba de surgir. Claro, si hacemos una preparación para dejar el intestino limpio, ¿sería después recomendable el recolonizar con bacterias adecuadas? O sea, el tomar probióticos para generar otra vez una buena flora bacteriana. No es necesario. Nos limpia de heces, pero no arrasa la preparación con nuestra flora intestinal. Hay que volver a una vida normal, saludable, sin más. Perfecto, pues ya está. Pues yo creo que con esto lo hemos tocado todo. Pase usted buena semana y en 7 días volveremos a estar aquí. Igualmente, Emilio, aquí nos vemos. Y ustedes ya lo saben, si tienen cualquier tipo de duda, pues pueden formular sus preguntas en el WhatsApp 649 32 89 54, 649 32 89 54 y por supuesto también en ese correo doc.digestivohidalgo@gmail.com, doc.digestivohidalgo@gmail.com.